Y si usted tiene el Dios más hermoso, ¿qué le parece si le da el mejor de los aplausos a ese Dios que se complace en bendecirnos cada día de nuestras vidas? Amén. ¿Puede usted sentarse? Y en esta noche quiero hablar acerca de un tema y le puse como título: el creyente busca soluciones y el discípulo se refugia en Dios. Y quiero que vaya a su Biblia y busque Segunda de Reyes. Este libro de Reyes, hermanos, es parte del Antiguo Testamento, es el número 11 de nuestra Biblia. Sabe que Segunda de Reyes es un libro histórico, por lo tanto narra la historia del pueblo de Israel, da una perspectiva de fe. Segunda de Reyes y estos libros históricos, en ellos vemos la mano de Dios que estuvo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Segunda de Reyes está en el Antiguo Testamento y vamos a buscar el 6 y vamos a leer del 8 al 17. ¿Lo tiene, hermanos? Es el 11 libro de ahí de su Biblia. La Biblia nos dice: Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que es lo que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El creyente busca soluciones, el discípulo se refugia en Dios. ¿Recuerda usted el huracán Iota?
aquel huracán que llegó a nuestro país en el año 2020, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer y era una tormenta que venía desde el norte, originada por el Atlántico. En pocas horas cayeron más de 120 milímetros de agua. Y el río Chamelecón, que por lo general es un río tranquilo y de poca agua, se convirtió en un torrente arrollador. Muchas personas murieron. Un vecino dijo llorando ante las cámaras de televisión: lo he perdido todo, mi casa, mis muebles, mi camión, el río se lo llevó todo. Y es que qué terrible es la fuerza de un río que se desborda. Esto ocurre en ríos de valles estrechos. La lluvia que se descarga torrencialmente corre por el estrecho canal con una fuerza arrolladora, sobrepasando la capacidad del río, y el agua se desborda y invade los campos, terrenos, casas y pueblos, causando un gran desastre. Algunos habitantes de Choloma se valieron de un recurso. Amarraron una cuerda larga a un lugar en tierra firme y se agarraron de la otra punta, y uno a uno se fueron salvando. La zona norte nunca olvidará esta amarga tragedia. Si bien es cierto, la cuerda fue la salvación para muchos en Choloma, pero ¿qué cuerdas hay para las tormentas de la vida? Cuando el padre de familia, que de repente va todo bien, como un río manso que corre lentamente de un lado al cual da gusto vivir, pero si toma un par de tragos de más, ese alcohol se mete en su cerebro y comienza a correr la violencia de un río desbordado, causando estragos, destrucción y aún muerte. ¿Y de qué cuerda se agarrará la esposa que sufre a causa de él? El hijo, orgullo y esperanza de sus padres, comienza a faltar a la escuela, llega muy tarde a casa, por momentos sin motivo alguno se enloquece y golpea a cuantos encuentra a su lado. Cuando por fin todo sale a luz, se descubre que es drogadicto, y cuando se quiere detener el mal, ya es un río violento que arrasa por todo lo que tiene adelante. ¿Y de qué cuerdas se agarran los confundidos padres? El empleado que de un día para otro es despedido de su trabajo y tiene hijos, alquila, tiene leche que dar de alimentar a sus bebés, tiene comida que dar a los suyos. ¿De qué cuerda se agarra el desesperado padre? La esposa que un día le juraron amor eterno y su esposo un día se le olvidó ese pacto que hicieron ante Dios y le es infiel y abandona su casa. ¿De qué cuerda se agarra la herida esposa? ¿Y qué pasa cuando tenemos un diagnóstico peligroso, alarmante, preocupante? ¿De qué cuerda se agarra el hombre o la mujer? Cuando un ser querido fallece, ¿de qué cuerda se agarra la familia? ¿Habrá algún remedio contra el dominio del alcohol o las drogas, el divorcio, la infidelidad, la muerte? ¿Habrá alguna cuerda que salve al que se hunde en un río de desesperación? La noticia es que sí la hay, y el discípulo lo sabe. Es Jesucristo la cuerda salvadora. El discípulo sí la sabe, pero muchos de nosotros que decimos llamarnos discípulos no tenemos a Jesús como nuestro pronto auxilio.
porque solo somos creyentes. Intentamos solucionar nuestros problemas con nuestra propia fuerza. Los creyentes no se dan cuenta de esto y que es Cristo la cuerda salvadora. Los creyentes no se dan cuenta de esto. El discípulo sí lo sabe. El discípulo confía en Dios. Confiar en Dios es tanto un privilegio como un deber. Si usted es discípulo, hermanos, es un privilegio, pero también es un deber confiar en el Señor. Recuerde, Cristo es nuestra cuerda salvadora. Y leímos en Segunda de Reyes 6, y vamos a ir leyendo por partes. En el pasaje número 8, la Biblia nos dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y la Biblia también nos menciona que el rey de Israel consultaba a sus siervos y les decía: en tal y tal lugar estará mi campamento. Pero mire que en aquel lugar había un hombre, un varón de Dios. Nos dice el pasaje 6:9, dice: y este varón de Dios aconsejaba a aquel rey y le mandó a decir al rey de Israel que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Este varón de Dios, que era Eliseo, él daba algunas estrategias al rey de Israel y le decía: no vayas por ese lugar, porque allí van los sirios. Y mire que entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón le había dicho. El rey de Israel hacía lo que este varón de Dios le decía, y así lo hizo, dice la Biblia, una y muchas veces más, a fin de cuidarse. Y al ver esto, al ver el rey de Siria que no podía contra el rey de Israel, la Biblia dice ahí en el 6:11: y el corazón del rey de Siria se turbó. ¿Y qué es turbarse? Pues es alteración de la paz. Este hombre ya estaba molesto. Me imagino que decía: ¿cómo es posible que una y otra vez yo he tenido una estrategia para mandar a matar al rey de Israel y no he podido? La Biblia dice que entonces el corazón del rey de Siria se turbó, perdió la paz, se molestó. Y luego dice que y mandó a llamar a sus siervos, mandó a llamar a su ejército y les hizo una pregunta y le dice ahí en el 11: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros está con el rey de Israel? Este hombre les estaba diciendo a su ejército: hoy mismo me tienen que decir quién de ustedes está pasando información al rey de Israel. ¿Quién de ustedes es el soplón? ¿Quién de ustedes da las estrategias que yo quiero hacer en contra del rey de Israel? Pero mire que se levanta entonces uno de sus siervos, un siervo del rey de Siria. En el 12 dice: entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Este siervo le dice: no, rey, ninguno de nosotros ha pasado información al rey de Israel. Lo que pasa, le dice, es que en Israel está Eliseo. Y es aquí donde yo quiero dar mi primer punto, hermanos, y es que cuando somos discípulos, hermanos, somos fuente de bendición donde nosotros estamos. Mire que este miembro del ejército de Siria era la banda contraria. Él reconoce y dice: no, rey, no es así. Ninguno de nosotros ha pasado información. Lo que pasa es que en Israel está Eliseo. Y Eliseo era una fuente de bendición para Israel, era una fuente de bendición para aquel rey.
Este hombre era conocido aún por los contrarios. ¿Se imagina usted? El ejército conocía de Eliseo. Y me encanta porque yo creo que a eso hemos sido llamados nosotros, a ser fuente de bendición, a que seamos conocidos porque somos personas de bendición. Y Eliseo era conocido así, porque él era un hombre de Dios, porque él conocía de Jesús, él tenía una intimidad con Dios. Y es que por eso se reconocen los discípulos, hermanos, porque tienen una relación con el Jesús. Y ahora, hermanos, la gente puede decir: esa familia es bendecida porque ahí está María. Esa persona en ese departamento de contabilidad, de financiero, de mercadeo, ese departamento llega a su meta, cumple los objetivos porque ahí está Juan. Que seamos identificados porque somos de bendición en el lugar que nosotros estamos. Me encanta lo que dice este siervo del rey de Siria. Le dice: no, lo que pasa que Eliseo está en Israel. Su familia es diferenciada porque usted está ahí. En su cuadra la gente puede decir: no, es que la familia Pérez es de bendición porque ahí está Pedro. No, la familia Amílcar, no sé, póngale usted el apellido que sea, es diferente porque ahí está Juan, porque ahí está Noé, porque ahí póngale el nombre suyo. Pero la gente puede decir: no, es que ellos son diferentes, ellos alumbran, ellos tienen bendición, ellos son bendecidos porque ahí está tal persona. Y mire que así pasaba aquí. Le dice este siervo: no, le dice, lo que pasa es que Eliseo está en Israel. Y luego el 13 le dice, y mire lo que hacía Eliseo, le dice: el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Le dice: no, lo que pasa que ahí está Eliseo. Y Eliseo le dice al rey de Israel lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Qué autoridad la de Eliseo, qué poder la de este hombre, hermanos. Si bien es cierto, la Biblia nos dice que él era un profeta, pero hermanos, si algo es cierto es que este hombre tenía una intimidad con Jesús. La Biblia dice: no, rey, lo que pasa que él le dice al rey de Israel tus estrategias más íntimos, lo que tú planeas ahí en tu recámara. Eliseo ya la sabe y se la dice al rey de Israel. ¿Somos nosotros así? Estamos siendo de bendición y las decisiones que se toman en su casa vienen de alguien que ha decidido orar antes, alguien que tiene una comunión con el Señor. Este hombre en sus acciones detonaban, hermanos, hablaban que él tenía una relación con Jesús. Por eso él era de bendición para el rey de Israel. Y mire que ante esta noticia, entonces el rey de Siria le dice, y él dijo: id, y mira dónde está. En el 6:13, hermanos, le dice: id, y mira dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Le dice: entonces vayan, investiguen dónde está Eliseo, porque yo lo tengo que arrestar. Vayan. Y le fue dicho, y le dijeron al rey de Siria: he aquí que él está en Dotán. El rey de Siria ya tenía la ubicación de Eliseo, pero esto no era suficiente, hermanos, porque con Eliseo estaba Jesús. Pues el rey de Siria ya tenía la ubicación. Y entonces en el 14 dice: entonces se envió el rey allá. Y mire lo que envía. Dice que envía gente de qué, de a caballo y carros y un gran ejército. Mire, este hombre se prepara y envía, entonces dice la Biblia, gente de caballos, de a carros, y dice: y un gran ejército. Y va con una estrategia más y le dice: los cuales vinieron de noche
y sitiaron la ciudad. Mire que este rey de Siria envía a este gran ejército de noche. Y la Biblia dice que entonces sitiaron la ciudad. Este hombre llevaba una estrategia. Dijo, no, entonces vamos a ir de noche para que no se den cuenta que nosotros hemos llegado. Y la Biblia dice que sitiaron la ciudad. Y que sitiar pues es cercar, es rodear. Y esto es lo que hizo el rey de Siria, ¿verdad? Sabe que Eliseo está en Dotán, entonces manda a su gran ejército, lo manda de noche y sitia la ciudad. Y mire que entonces era de noche, ¿verdad? Al día siguiente, en el pasaje número 15, en el versículo 15, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y mire que Eliseo tenía un siervo, tenía alguien que le menciona también la Biblia, criado. Y en este pasaje no vemos el nombre de este siervo, pero ahí mismo en Segunda de Reyes 5:20 dice: entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios. Entonces el siervo que tenía Eliseo pues era Giesi. Pues entonces Giesi sale de mañana, dice la Biblia, ¿verdad? Sale de mañana y dice: ¿y qué pasó? Y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad. Este siervo sale, Giesi sale, y la Biblia dice que se da cuenta que el rey de Siria tiene sitiada la ciudad, que están rodeados de un gran ejército, que están sitiados, que están cercados, que están rodeados. Y mire que ante esta situación, que era una situación aterradora, o sea, era una condición de muerte para ellos, estaban sitiados, estaban rodeados, estaban cercados. Y entonces este hombre mira a este gran ejército, y ¿qué hace? Va, ¿verdad? Y corre delante de Eliseo, me imagino yo, turbado, angustiado, preocupado, temblando. Va delante de Eliseo. En el 15 le dice: Señor mío, ¿qué haremos? Corre este hombre delante de Eliseo y le dice: Señor, estamos sitiados, estamos rodeados, estamos cercados, y ahora ¿qué haremos? Aquí no hay alternativa, aquí no hay solución para nosotros. Seguramente aquí pereceremos. Esta mañana moriremos a manos del ejército de los sirios. Pero mire la respuesta que le da Eliseo. Mire qué respuesta. Le dice: no tengas miedo. Cuando leía esto decía: ¿en qué tono Eliseo le diría esto a su criado? Tal vez en el tono más lleno de paz, porque le menciona y le dice: no tengas miedo. Y ese es el segundo punto, hermanos, es que el discípulo de Dios transmite confianza. El discípulo de Dios transmite paz, es fortalecedor en medio de una circunstancia difícil. Recuerde, el creyente busca soluciones, pero el discípulo se refugia en Dios. Este siervo Giesi buscaba una solución, corre delante de Eliseo y le dice: estamos rodeados, ¿qué haremos ahora? ¿Cómo saldremos de esta situación? Pero Eliseo le responde: no tengas miedo. Y le sigue diciendo: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué hermosa respuesta que le da este hombre a su criado. Recuerde, el discípulo transmite confianza, transmite paz, es fortalecedor en medio de la angustia. Le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo realmente hacía real lo que dice Salmos 34:7: el ángel de Jehová acampa
alrededor de los que le temen y le defiende. Hacía una realidad lo que nos dice Salmos 3:6: no temeré a millares de gente que se pusieran sitio contra mí. No temeré a millares de gente que pusieran sitio contra mí. Eliseo hacía una realidad lo que nos dice Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Maravillosa actitud la de Eliseo, hermanos. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros ante una mala noticia, ante una situación difícil, ante una adversidad? ¿Cuál es nuestra posición? Nos llenamos de miedo, de incertidumbre, buscamos a tal y tal y tal persona, y no está malo buscar a alguien que nos ayude, pero la primera opción que tiene el discípulo de Jesús, hermano, es Jesús. La primera alternativa que tiene el hombre y la mujer es Jesús, hermanos. La primera opción que tenemos, hermanos, es Jesús. Y Eliseo lo sabía muy bien. Le dice: no tengas miedo, aunque le dicen, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo, mire que Eliseo no solamente no se atemoriza ante aquella noticia, no se llena de miedo ni de pavor, sino que le da una palabra de esperanza a su siervo. O sea, no solo le dice no tengas miedo, sino que le da una palabra de esperanza a su siervo, hermanos. Somos nosotros así. Cuando un miembro de nuestra familia viene ante una situación difícil, usted también se llena de miedo y de angustia. ¿O es de los que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón? Cuando viene, hermanos, el desempleo, cuando viene la situación financiera difícil, ¿es usted de los que dice, no temeré a millares de gente que pusieran sitio contra mí? Usted también declara, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Somos como Eliseo, o somos como aquel siervo. Eliseo no solamente da una palabra de aliento a su siervo, sino que también no se atemoriza, sino que da confianza y da esperanza en aquella situación difícil. Pero mire, en el 17 la Biblia nos sigue narrando y dice, y oró Eliseo. Hermanos, si es que el verdadero discípulo sabe a dónde acudir, va a la mejor fuente que podamos tener. La Biblia dice que no se atemoriza, le da una palabra de aliento a su siervo, y luego dice, y oró. Y es que el discípulo sabe a quién acudir. El éxito de Eliseo era su comunión con Dios, esa comunicación continua que tenía con el Padre. Él sabía qué tipo de Dios tenía, al que hizo los cielos y la tierra, el Dios de la creación, el Dios de los ejércitos, hermanos. Esa comunicación que tenía Eliseo con Dios, hermanos, era lo que le daba confianza y esperanza. Era lo que hacía en él que tuviera un sentimiento de paz, de tranquilidad, de sosiego, hermanos. Era en su oración, hermanos, ahí, ¿verdad? En su oración era donde él se fortalecía y se llenaba de esperanza. Pero mire, la Biblia dice, y oró Eliseo. Y la Biblia dice que, ¿cómo oró este hombre? Mire, dice que oró. En el 17 dice, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea.
la oración de Eliseo ante Jehová era que su siervo abriera sus ojos y pudiera ver que el ejército de Jehová era mayor que el ejército de los sirios. Yo decía, realmente este hombre estaba seguro de lo que él miraba. Este hombre realmente miraba el ejército de Dios. Pero ¿qué pasaba con su siervo? Definitivamente ellos no estaban en la misma página, porque Eliseo podía ver un gran ejército de parte de Jehová y el siervo no lo podía ver. Esto nos indica, hermanos, que no estaban en la misma página. Y aunque el criado había presenciado muchos milagros, porque era el siervo de Eliseo y seguramente había presenciado muchos milagros de Eliseo, había visto cómo Eliseo le decía las estrategias al Dios de Israel, le comentaba, le decía: mire, los sirios vienen aquí, no vayas tú ahí, no mandes al ejército. Este criado pudo ver, pudo experimentar el poder y la gracia de Dios, porque estaba cerca de un hombre de Dios. Pero definitivamente no estaban en la misma página, hermanos. Nosotros a veces hemos presenciado milagros, hermanos, y puede que también estemos cerca de gente de Dios, pero si hay una realidad, hermanos: mi relación con Dios es personal. Definitivamente el criado, el siervo de Eliseo, no tenía una relación con Dios. Y aunque él tenía a su siervo, a un siervo, un varón de Dios, y aunque estaba cerca de un varón de Dios y sus ojos habían visto milagros tras milagros, pero él no tenía una relación con Dios. Hermanos, podemos decir: es que yo estoy cerca de tal líder, es que yo hago esto, es que yo he visto tantos milagros, hermanos, pero no es lo que los demás han experimentado, es lo que yo he vivido. Es mi comunión con Dios, es mi relación con Dios, es mi intimidad con Dios. Y en esta historia nos queda manifestado, hermanos, este hombre no miraba lo que Eliseo sí miraba. No miraba el ejército de Dios, al contrario. Y el siervo de Eliseo, dice la Biblia, que se atemorizó, se llenó de miedo. No tenían al mismo Dios. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros estamos aquí sentados? ¿Cuántos de nosotros hemos visto milagros? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado milagros? Pero solo hasta ahí hemos visto y hemos escuchado, pero no hemos experimentado. Y el Señor nos dice hoy, hermanos, que Dios también quiere tener una relación personal con usted. Quiere obrar en usted, quiere abrir sus ojos a usted, hermanos, no a nadie más, a usted, porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal, hermanos. Y mire, me encanta la oración de Eliseo, porque él pudo haber dicho en su oración, pudo haber pedido que su enemigo fuera hecho pedazos, o que desaparecieran como humo, o que les cayera fuego del cielo. Pero no es así. Mire que Eliseo pide que a su criado sean abiertos sus ojos para que vea. El verdadero discípulo, hermanos, también muestra misericordia por aquellos que aún no han tenido una relación con Jesús. El discípulo también, hermanos, es para bien a los demás. El discípulo no es, es que es un discípulo. No, hermanos, el discípulo es para bien de los demás. Mire que Eliseo oró, y dice la Biblia que oró para que los ojos de sus siervos fueran abiertos. Y si usted, hermanos, es un discípulo de Jesús, también debe de ser de bien para los demás. Debe desear que los demás también tengan esa relación personal con Jesús. Debe de anhelar en su corazón, hermanos, que los demás, que mi familia, que los miembros de su ministerio, que los miembros de la iglesia también tengan una relación personal y íntima con el Señor. Este hombre oró así, intercedió ante Jehová para que los ojos de este hombre fueran abiertos.
Pero eso solo me indica que Eliseo realmente tenía un Dios personal, porque nadie, hermanos, va a recomendar a alguien si no lo conoce. Y Eliseo conocía de Jesús. Eliseo estaba cerca de Jesús. Eliseo hacía realidad lo que nos dice Salmos 73:28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Mire lo que decía el salmista. Esto me dice que Dios es un Dios personal, hermano. Dice, pero en cuanto a mí, dice el salmista, no dice, pero en cuanto a aquel, pero en cuanto a nosotros, dice, pero en cuanto a mí. Dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. El acercarnos a Dios, hermanos, es el bien. Necesitamos, como Eliseo, tener esa relación íntima con el Señor. Así como Eliseo, hermanos, sus acciones, lo que él hizo, nos da a conocer que realmente él tenía una relación personal con Dios. Él tenía una relación personal con Dios. Y mire que ante la oración de Eliseo, ¿cuál era su oración? Le dice, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Y qué pasó ante su oración? Dice en el 17, dice, entonces Jehová oró y los ojos entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como respuesta a aquella oración que Eliseo hizo, que los ojos de sus siervos fueron abiertos, Jehová respondió a esta oración. Y entonces el siervo Eliseo estaba en la misma página que Eliseo. La Biblia dice que él pudo ver que un gran ejército de a caballos, de carros de fuego estaban, dice, por todo el monte, dice la Biblia, alrededor de Eliseo. Hermanos, y es a esto a lo que Jesús nos llama, hermanos, que nosotros seamos verdaderos discípulos que se refugian en Dios, que nosotros también, como Eliseo, podamos tener una relación personal con Él, que nosotros como verdaderos discípulos seamos para bien de los demás, que nosotros como discípulos sepamos a quién acudir. Hermanos, ese es el llamado de Dios para nosotros hoy. Que no seamos un creyente, hermanos. Recuerda, el creyente busca soluciones. El discípulo se refugia en Dios. ¿Y quién es usted? ¿Es un discípulo o es un creyente? La respuesta usted la tiene. Así como está